mundo de isla azul y verde, donde cada corazón es un cantor, terruño encantado que no pierde sus ganas de crecer y ser mejor. Gente gozando en la avenida, algarabía y bonche en el colmado, y la tristeza siempre detenida en un tabón de música, tabaco y ron, con Radio El Sol. Soy de esta tierra, tierra caribe, alma que vive en un tambor, corazón alegre que se desvive día y noche con Radio El Sol, con Radio El Sol. Sol 106.5. Son las 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas digitales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a la audiencia de Sol, a la de Telefuturo, Canal 23. Nosotros inmediatamente vamos a identificar los temas que tenemos aquí planteados para el día de hoy. Nos preguntamos, ¿hay fundamentos para que el reloj del apocalipsis se acerque más a la medianoche? México y Canadá no son Colombia, Guatemala o República Dominicana. ¿Qué petición nos trae Marcos Rubio a cambio de lo que nos dan los Estados Unidos? Y bueno, vamos a hablar un poco ya de los presidenciables en los partidos que baten el cobre, porque ya creo que todas las figuras presidenciables en esos partidos están claramente identificadas. Pero empecemos por lo del reloj del apocalipsis. Este reloj del apocalipsis es un reloj simbólico establecido en el año de 1947 por un grupo de científicos. Esos científicos eran los científicos del Boletín de Científicos Atómicos. Entonces, ellos simbólicamente crearon un reloj, establecieron un reloj para establecer los peligros de extinción del mundo. En esa materia, la principal preocupación era la nuclear, pero después aparecieron otras preocupaciones. Hoy el tema es noticia porque el reloj adelantó. Entre más próximo esté a la medianoche, se supone que el mundo está en mayores peligros de extinción. Y en el 2020, el reloj del apocalipsis estaba a 100 segundos de la medianoche. En el 2020, enero 2020. En enero 2025, el reloj del apocalipsis está a 89 segundos de la medianoche. Y de ahí la pregunta, porque ¿cuáles son los factores que llevan al mundo a su autodestrucción, que ponen el mundo en peligro de extinción? Bueno, Noam Chomsky, que fue a través de quien precisamente empecé a conocer sobre la existencia de este reloj que
a la que él le dedica unos párrafos en una obra, o más bien en una recopilación de conferencias que se publicó bajo el título de Cooperación o Extinción. Ahí él identifica 3 peligros de extinción. El tradicional y el que motivó la creación del reloj, que era la extinción nuclear, la extinción por la bomba atómica. Y entonces llegamos a un equilibrio en ese sentido de la destrucción autoasegurada, y más o menos eso hizo que nadie quisiera volver a inventar con lanzamiento de bombas atómicas. Después de las tragedias que vivimos en la etapa final de la Segunda Guerra Mundial. Pero al peligro de la extinción nuclear, entonces se adicionó el peligro de la extinción por el calentamiento global. Y el tercer factor que cita Chomsky es la pérdida de los valores de la democracia. Y dice que por ahí también podemos llevar al mundo a la extinción. Él, cuando se refiere al segundo peligro, que es el ambiental, y creo que en ese momento en el que él hace esta publicación es lo que más le preocupa, él dice lo siguiente. Bueno, está ampliamente reconocido que nos encontramos en un sexto periodo de extinciones masivas. El quinto, hace 66 millones de años, se atribuye por lo general al impacto de un gigantesco asteroide contra la superficie de la Tierra, lo que supuso el final del 75% de las especies del planeta. Este acontecimiento puso fin a la era de los dinosaurios y allanó el camino al apogeo de los pequeños mamíferos y, en última instancia, de los humanos hace unos 200.000 años. Estaríamos entonces ante el sexto periodo de extinción por esa vía, que decía Milei ahora en Davos, a propósito de restarle importancia a la posibilidad de la extinción por el calentamiento global a causa de la actividad humana, que el mundo había vivido 4 periodos de extinción, 4 extinciones, sin que el hombre estuviera por parte. Es decir, que esos peligros de extinción, desde esa lectura, no se dan por la acción del hombre, porque antes lo tuvimos sin la acción del hombre. Eso es lo que quería significar él en ese sentido. Pero bueno, entonces esto es lo que se nos está planteando ahora en este último boletín. Estamos, en vez de a 100 segundos del 2020 de la medianoche, estamos a 89 segundos. ¿Pero por qué la pregunta? La pregunta es porque ¿qué nos lleva a afirmar
en el 2025, a principios del 2025, que tenemos un mayor peligro de extinción, por ejemplo, por la autodestrucción nuclear. ¿Por qué razón? Por el conflicto de Ucrania, por ejemplo, que fue el conflicto que más temores creó sobre la posibilidad de el uso de armamentos nucleares. Bueno, la verdad es que si estamos hablando de Ucrania, que hasta ahora yo creo que es el único conflicto que plantea ese peligro inmediato, porque Irán tiene la posibilidad de crear armamentos nucleares enriqueciendo uranio, pero no creo que lo tenga por ahora. Entonces, concentrémonos en Ucrania, en Putin. Bueno, pero es que estamos planteando que el reloj del apocalipsis se aproxima a la medianoche, en el momento en que precisamente lo que se está hablando es de una negociación, de un entendimiento de paz en Ucrania. Entonces, esa es una impresión absolutamente subjetiva creada por la llegada de la presidencia de Trump a los Estados Unidos. Y es contradictoria porque Trump, aunque ha entrado como un bravucón en imponiendo una serie de temas, en los temas de la guerra, él ha hablado de otra cosa. Él ha hablado de la paz en Ucrania y él ha hecho una propuesta para la paz en Ucrania. Hoy, la situación de que se va a discutir la paz en Ucrania prácticamente es un hecho, porque ayer Vladimir Putin emitió unas declaraciones en las que está totalmente de acuerdo con la discusión de la paz, de un alto al fuego, de un entendimiento, de la finalización del conflicto en Ucrania. Lo condiciona a que no participe el presidente Zelensky en esas conversaciones porque dice que ya Zelensky es ilegítimo. Y fíjese que él le da una seguridad jurídica a su planteamiento, no personal. Él le da una seguridad jurídica a su planteamiento. ¿Por qué dice Putin que se opone a que Zelensky participe de las conversaciones y suscriba un acuerdo de paz? Porque él dice que el acuerdo tiene que garantizar seguridades futuras, tiene que garantizar seguridades permanentes, y si uno de los dos firmantes es ilegítimo, esa ilegitimidad se puede alegar en el futuro para desconocer el acuerdo. Y realmente eso es cierto. Realmente eso es cierto. Nosotros hemos vivido esa experiencia en términos históricos, en discusiones de acuerdos que hemos tenido con Haití. Cuando se discutió con Haití el acuerdo de delimitación fronteriza en el gobierno del presidente Horacio Vázquez, cuando se hizo ese primer acuerdo en el gobierno de Horacio Vázquez, Haití alegó posteriormente que el acuerdo no existía porque Haití estaba bajo una invasión americana, por lo tanto no tenía soberanía para suscribir acuerdos. Por eso fue que entonces Trujillo tuvo que ir a un acuerdo de rectificación de ese tratado. Entonces, eso es verdad. Pero hay claras intenciones de buscar la paz en Ucrania. Hay claras intenciones de buscar la paz en Ucrania. Entonces,
no es verdad que eso nos coloca más cerca de un conflicto nuclear. Eso no es verdad. Ahora, los temores, porque yo decía que entre los peligros futuros, Davos desde el 2019 viene diciendo que uno de los peligros futuros que enfrentaba la humanidad era Trump. Era Trump. Entonces, el camino al de la paz en Ucrania está allanado. Que a propósito de ese camino de la paz en Ucrania, ¿cuál ha sido el desencadenante del conflicto? Crimea, el Donbass. Bueno, el desencadenante del conflicto ha sido la posibilidad de que Ucrania se afilie a la OTAN. Esa es, digamos, la parte dura del conflicto. Todo lo demás, pues, puede entrar en discusión. Pero esa es la parte dura del conflicto. Y yo creo que esa parte dura del conflicto fue la que motivó fundamentalmente a la señora Merkel a escribir sus memorias para dejar claro cuál fue su rol en ese conflicto y cuál es la posición que ella tiene frente a la posibilidad del ingreso de Ucrania a la OTAN. Ella no está de acuerdo con que Ucrania entre a la con que ni Ucrania ni Georgia entren a la OTAN. No está de acuerdo y explica por qué no está de acuerdo. Ahora, ¿qué pasó? Que en el año 2008, ella expresó ese desacuerdo en una cumbre de la OTAN en Bucarest. Ella expresó su desacuerdo a que se produjera pues el ingreso de Ucrania a la OTAN, en una cumbre de la OTAN en Bucarest. ¿Qué pasó? Que cuando se hizo la invasión a Ucrania, después que ya estamos en plena guerra en Ucrania, hubo una masacre en Bucha. Aquella masacre, ustedes recuerdan que después de la retirada de los rusos aparecieron muchos muertos. Cuando aparecieron esos muertos, el señor Zelensky le quiso tirar esos muertos en los pies a la señora Merkel. Y él dijo lo siguiente, y ella lo recoge en sus memorias. Volodymyr Zelensky se dirigió a su pueblo y entre otras cosas dijo que en 2008 los estados que integraban la OTAN habían rechazado la admisión de Ucrania en la alianza debido al absurdo miedo de algunos políticos a Rusia. Y añadió, y se lo tiró directo a ella, y añadió, invito a la señora Merkel y al señor Sarkozy a que visiten Bucha y vean a qué ha conducido la política de concesiones durante 14 años a Rusia. Entonces eso la lleva a ella a explicar por qué en la cumbre de Bucarest ella se opuso y se oponía a esto. Y les resumo esto. Ella dice, miren, sin embargo, la OTAN y sus estados miembros tenían que calibrar las posibles repercusiones de cada ampliación en su seguridad, estabilidad y capacidad de funcionamiento. La admisión de un nuevo miembro no solo debía aportar más seguridad al candidato, sino también a la OTAN. Por eso existen criterios para la admisión de un país que además de sus capacidades militares, toman en cuenta su estructura interna. Eso también se aplica a Ucrania y a Georgia. La flota del Mar Negro de la Armada rusa estaba estacionada en la península de Crimea, que formaba parte del territorio de Ucrania, y el correspondiente tratado entre Ucrania y Rusia estuvo vigente hasta el 2017.
Ninguno de los candidatos a la adhesión a la OTAN había tenido nunca semejante implicación con las estructuras militares rusas. Además, en aquel momento, solo una minoría de la población de Ucrania apoyaba el ingreso del país en la OTAN. Una profunda grieta recorría el país. En Georgia, en las regiones de Osetia del Sur y Abjasia, existían conflictos territoriales sin resolver que, según las normas generales de la OTAN, constituían un motivo para no atender la solicitud de adhesión del país. Es decir, Sarkozy, se opusieron en el 2008 a que se iniciaran los trámites provisionales del ingreso de Ucrania a la OTAN y explican las razones por las que se daba esa oposición. Entonces, bueno, yo creo que esto va a ser un punto clave de la negociación. No podrá Ucrania incorporarse a la OTAN. Eso debe estar claro. Eso debe estar claro, y ahí los propios países de Europa están conscientes de que otros que han ingresado a la OTAN no habían tenido esas vinculaciones militares tan estrechas y no tenían el significado de Ucrania y de Georgia, por ejemplo. Bueno, entonces todo esto viene a colación porque ¿cómo es que estamos más cerca de una extinción por la vía nuclear en el momento en que precisamente estamos hablando de paz? No estamos hablando de que el conflicto se va a poner más peligroso ni nada por el estilo. Lo de París, ya eso es otra cosa. Lo de la retirada de París, pero eso es otra cosa. Bueno, déjenme pasar a otro de los temas que mencionamos aquí. Miren, ya vimos lo que pasó con Colombia. Ahora, en los próximos días, vienen las medidas de Donald Trump sobre Canadá y sobre México. Pero no se juega con lo mismo. No se juega con lo mismo, porque primero, Petro no tenía razón. No tenía razón, porque lo que está ocurriendo con las deportaciones hasta ahora es lo mismo que había ocurrido siempre. En la República Dominicana el año pasado fueron deportados más de 3.600 personas, igual que en Colombia. Entonces, no es lo mismo, porque con 2 o 3 medidas que Estados Unidos tome contra Colombia o contra la República Dominicana, sacándonos de algunos de esos esquemas preferenciales que hemos tenido. El último que tenemos ahora es un tratado de libre comercio, pues ahí mismo varía cualquier cosa. Con Canadá y México no es lo mismo. No es lo mismo. En resumen, por ejemplo, la subida de aranceles de un 25%, por ejemplo, la subida de un 25% de los aranceles, en el caso de Canadá representaría unos 106,000 millones de dólares más que tendrían que pagar los productos canadienses para ir al mercado estadounidense. En el caso de México serían 131,000 millones más de dólares. Pero el 60% de las exportaciones de gas natural y de petróleo de Estados Unidos son de Canadá. Cualquier medida con México puede representar la pérdida directa de más de 400,000 empleos en los Estados Unidos. Esas son cosas que ya van a tener otro manejo. Van a tener otro manejo. Eso no es de que hubo una calentura, que el presidente de allí respondió, que nosotros tomamos medidas y después los otros. No. Ahí las repercusiones serían muy duras para los tres países.
pero absolutamente muy duras. No hay nada que Estados Unidos pueda hacer contra Canadá que no lo esté haciendo contra su población, contra la población estadounidense, ni nada que no pueda hacer contra México que no lo esté haciendo contra los propios Estados Unidos y los consumidores estadounidenses. Y además hay un aspecto importante. Realmente nosotros, el mundo está en una etapa de encarecer la producción. Es decir, un mundo especulativo en el que hay gente que tiene miles de millones de dólares sin haber producido nada, sino más bien especulando. Entonces, vamos a coger a los que están fabricando cosas que son útiles para las personas y a eso es que lo vamos a castigar. Eso es una cosa totalmente contradictoria. Eso es una cosa absurda. Pero ya veremos. Miren, viene don Marco Rubio. Con Marco Rubio sabemos que tiene buena posición con relación a la República Dominicana, que entiende a la República Dominicana, que entiende el problema migratorio de la República Dominicana. Pero Marco Rubio es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Marco Rubio no viene aquí en función de los intereses de la República Dominicana. En este panorama, ¿qué puede pedirnos Marco Rubio a pesar de la comprensión que tiene del problema de Haití con la República Dominicana? Pensemos lo siguiente. Leslie Voltaire, el presidente del Consejo Provisional de Haití, dijo que Estados Unidos eliminó a 150,000 haitianos del TPS, que es un tratado de protección especial, que Estados Unidos va a iniciar deportaciones masivas de haitianos en los próximos días. La preguntita es, ¿y hacia dónde pueden ser deportados los haitianos? Esa es la preguntita, porque no hay ni siquiera un aeropuerto donde ellos puedan aterrizar. No hay un aeropuerto porque, bueno, ojalá que Estados Unidos vaya con aeropuerto militar y lo lleve allá, pero sabe a lo que se exponen. Entonces, no descartemos que aunque no nos lo quieran echar a nosotros, el aterrizaje sea en territorio dominicano. No lo descartemos. No lo descartemos porque algo nos va a pedir él. Y todo lo que Estados Unidos tiene favorable a nosotros nos hace sumamente sensible a cualquier petición de Estados Unidos. Por suerte es un hombre con el que podemos dialogar. Y él parte de una posición de comprensión de la posición dominicana. Pero, repito, tenemos que estar conscientes que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, es decir, de los intereses americanos. Y Trump lo que está en estos momentos es sacando gente. Y una cantidad de gente que hay que sacar son haitianas. Una buena cantidad de la gente que hay que expulsar de Estados Unidos. Bueno, me voy a referir al tema de los aspirantes que ya están definidos. El PLD hizo recientemente una reunión de su comité político y en la reunión del comité político del PLD hubo 3 aspirantes que comunicaron oficialmente sus aspiraciones a buscar la candidatura presidencial por el PLD. Francisco Javier prácticamente no tenía que hacerlo porque ya lo había hecho. Y está desde hace tiempo
pues en sus labores en busca de la candidatura presidencial del PLD. Pero en la última reunión del comité político hubo 2 aspirantes que oficializaron, que anunciaron que iban a buscar la candidatura presidencial. Charlie Mariotti Tapia y Abel Martínez. Esos 3 anunciaron que van a buscar la candidatura presidencial del PLD. Sin embargo, ahí hubo otras 3 manos que no se levantaron, que tal vez estén esperando una próxima reunión del comité político o un momento próximo para anunciarlo. Pero cuando hablamos de precandidatos en el PLD, tenemos que hablar de 6 personas por lo menos. Estos 3 a los que me referí, pero entonces la doctora Margarita Cedeño, ella no informó ahí que iba a aspirar, pero bueno. Francisco Domínguez Brito no informó que iba a aspirar, pero bueno, ¿quién lo duda? Y Juan Ariel Jiménez no informó que iba a aspirar, pero bueno, puede aspirar. Esos son los 6. Me dirán que 7 porque debo incluir a Gonzalo Castillo, pero yo no estoy seguro de que Gonzalo se vaya a presentar. No estoy seguro de que Gonzalo se vaya a presentar. No estoy seguro. Yo creo que lo que se van a presentar o pueden presentarse son los 3 que ya informaron al comité político que se iban a presentar y los otros 3 que todavía no han informado, pero que todo el mundo sabe que pudieran aspirar. Eso es el PLD. En el PRM están claros David Collado, Carolina Mejía, Eduardo Sanz Lobatón, Wellington Arnaud, Guido Gómez Mazara y Tony Peñaguaba. Esos son los aspirantes del Partido Revolucionario Moderno. De la Fuerza del Pueblo, bueno, en la Fuerza del Pueblo hay 3. Fuerza del Pueblo hay 3. Está Leonel Fernández. Está Omar Fernández. Y un tercero en caso de que Leonel Fernández no se presente. En caso de que Leonel Fernández no se presente, Radamés Jiménez se va a presentar como aspirante presidencial de la Fuerza del Pueblo. Esto es en caso de que Leonel Fernández no se presentara. Entonces, por lo menos, ahí hay 3 aspirantes presidenciales definidos hasta ahora en Fuerza del Pueblo. En el PLD, 6 y igual que 6 en el PRM. Ese es el panorama más o menos que llevará a buscar cómo están las cosas en las próximas mediciones que ya habrán de arrancar en el primer trimestre de este año. Cambio y fuera.